¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Mut. Nos encontramos el día de hoy, a sábado 10 de agosto del 2024. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que se informen más mexicanos. Pues comenzamos con la nota del día de hoy, donde no se midió absolutamente nada a la magnífica Sabina Berman, y es que cara a cara se enfrenta a Dulce María Sauri, que casi se le salen los ojos de las preguntas que furiosa estuvo Sabina Berman, porque señala que Alito Moreno es un sinvergüenza, sobre todo que se les fue hasta la yugular, porque no se guardó absolutamente nada. Y dice Sabina que como feminista quiere una explicación lógica de qué pasó con todo eso de los packs que pedía Alito Moreno a las mujeres priistas, o de qué dice de las amenazas a matar a los reporteros y periodistas que pedía Alito Moreno las cabezas de esos personajes. Y no culpa solo a Alito, sino que a todos los expriistas que lo encubrieron. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Ahora te pregunta esto, Alito Moreno es sin duda el político mexicano actual de peor fama. No se trata de malignar a nadie, es que es un hecho, es el político actual de peor fama. Se le acusa de un enriquecimiento fabuloso e inexplicable mientras fue gobernador de Campeche. Como presidente del PRI, se le acusa de haberle exigido a las militantes fotos de ellas mismas desnudas, los llamados packs. ¿Tú escuchaste esto? Nada más, abro un pequeño paréntesis feminista. ¿Tú escuchaste estas acusaciones, los llamados packs que les pedía, se dice presuntamente, a las militantes mujeres? A ver, lo leí y con mucha atención y enorme preocupación. Entiendo que ese asunto fue desahogado por las autoridades responsables y resuelto. Pero permíteme decirte otra cosa que como mujer feminista y priista me preocupó enormemente. Una denuncia que hizo Montserrat Arcos, que fue la presidenta del organismo de mujeres priistas, la OMPRI, hasta hace algunos meses, en relación al financiamiento público que se le otorga a los partidos políticos para la capacitación de las mujeres. Yo escuché a Montserrat Arcos atestiguar en una entrevista en un medio de comunicación que había sido presionada para firmar por esos recursos que no habían sido destinados a la capacitación de mujeres. Quizás, Sabina, puedas decir, pues eran 30 millones de pesos, ¿no? Pero para la capacitación se representa el 3% del financiamiento público que por ley debe de ir dirigido a las mujeres. Que el partido, mi partido, se lo esté quitando para usarlo, no sé, entre otras cosas, a mí eso es motivo de una verdadera preocupación. Por cierto, esa denuncia está todavía en trámite ante las autoridades correspondientes. Eso pinta a una dirigencia opaca. Déjame seguirte hablando de la mala fama de Alito. También hemos escuchado, todo el país ha escuchado audios donde se le escucha hablar de cómo soborna a la prensa, de cómo hay que tratar a los periodistas. Dice que hay que matarlos de hambre. Dice, no se les mata de balas, se les mata de hambre. Y también dice hay que tratarlos a vergazos. Lo oímos hablar de cómo compra de par en par autos de lujo como si fuera un billonario. Y de cómo se agandalló notarías y curules para sus allegados en las pasadas elecciones en su sociedad con el PAN. Yo te pregunto, el país entero conocía su fama. Antes que nosotros conocían su fama ustedes, los priistas más connotados, Mario Fabio, Beatriz Paredes, Osorio Chong, la señora Ruiz Massieu, tú, Dulce. ¿Por qué lo dejaron subir a la presidencia del PRI? A ver, Sabina, déjame darte una respuesta puntual a esta pregunta tuya. Por una mezcla de disciplina y comodidad. O sea, cuando vino el momento de la sucesión en el PRI, después de la derrota de la elección de 2018, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional en ese momento, convocó a una elección y a pesar de lo que representaba en términos de organización y en términos de dinero, tomó lo que a mi juicio era el único camino que podía transitar el PRI en ese momento, una elección abierta a toda la militancia, que permitiera a través del voto manifestar los apoyos a las distintas fórmulas que se inscribieran. Quiero decir que la primera baja significativamente para mí que tuvimos fue la del doctor José Narro,
que inicialmente había dicho que iba a participar en el proceso. Posteriormente, el proceso se dio con 3 fórmulas. Una encabezada por Alejandro Moreno, otra encabezada por la gobernadora de Yucatán, paisana mía, Ivonne Ortega, y una tercera encabezada por Lorena Piñón. El proceso se dio y ganó la fórmula de Alejandro Moreno por una diferencia de votos importante en relación a las otras 2. ¿Qué pasó? Que hubo un apoyo muy relevante de los 12 gobernadores, 11 gobernadores y una gobernadora que el PRI tenía en 2019. Ellos optaron por la fórmula encabezada por Alejandro Moreno. Después hemos sabido de muchos arrepentimientos. Algunos lo han acompañado con compromisos incumplidos en el sentido de que iban a hacer tal o cual decisión del partido en su estado. Pero lo que sí te puedo decir que de esos gobernadores y gobernadoras que lo apoyaron, casi todos están expulsados del PRI. Bueno, a eso voy, Dulce María. De 2018 para acá hay expulsados, los que no les parece lo que hace Alito son expulsados y después otros han renunciado. Osorio Chong se ha ido, la señora Ruiz Massieu se ha ido a Movimiento Ciudadano, Beatriz Paredes pues no se ha ido, pero como que se ha ido de vacaciones, de declararse públicamente. Dices comodidad y disciplina. Dulce, pero me refiero a esta subasta de los monopolios del Estado. Y lo que sucedió a raíz de esto está medido objetivamente. Los salarios de la gente en México se congelaron durante 30 años, incluido el salario mínimo. Esta es la realidad. Y mi pregunta no busca problematizarlo o debatirlo contigo. Te pregunto nada más, ¿tú crees que este fue un elemento que distanció al PRI de las grandes masas? A ver, para mí el elemento o el suceso fundamental fue el llamado error de diciembre. Porque cuando vino la crisis económica que se inauguró en diciembre, 19-20 de diciembre de 1994, y esto implicó un golpe muy severo a la economía de millones de familias mexicanas. O sea, al inicio del gobierno de Zedillo. Efectivamente. Entonces, el derrumbe del poder adquisitivo. Sí, pero no solo el poder adquisitivo que se cae, es también que familias enteras, especialmente de las clases medias urbanas, de pronto se dieron que el crédito del coche que habían contraído o la casa que estaban pagando, las tasas de interés se habían ido por las nubes. Perdieron las casas, perdieron los coches. Sí. O sea, esto fue un problema que se sintió profundamente y que desde mi perspectiva inaugura los problemas electorales del PRI. Ahora Podemos terminar en 1994 con todo y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el alzamiento zapatista en Chiapas. El PRI ganó la presidencia de la República casi con el 50% de la votación. Ahora, Dulce, tú te vuelves presidenta del PRI en época de Zedillo y tuviste una visión privilegiada de los sucesos en los que el PRI perdió por primera vez la presidencia. Y de nuevo a la distancia, ¿piensas como otros priistas que Zedillo sencillamente traicionó al PRI al entregar la presidencia al PAN? ¿O te parece que fue legítimo el triunfo del PAN? Categóricamente señalo que el presidente Ernesto Zedillo se comportó como el jefe del Estado mexicano. Sí tuvo un déficit, desde mi perspectiva, como cabeza del PRI. ¿Los abandonó? No nos abandonó. Sencillamente, el presidente Zedillo, en el 95, cuando la crisis tremenda, que teníamos mayorías constitucionales, fue la última vez que hubo mayoría constitucional de un partido político en la Cámara de Diputados, porque nosotros hicimos los candados para que nunca más hubiera una sola fuerza política con capacidad de reformar la Constitución en 1996. Bueno, pues esas mayorías constitucionales fueron las que reformaron el conjunto de leyes que permitió comenzar a salir del agujero económico en que nos habíamos visto metidos. Dulce, como presidenta del PRI, es que te quiero hacer una revisión más bien somera sobre estos momentos. Te pregunto, tú eras presidenta del PRI. En esta primera pérdida de la presidencia del PRI, ¿dónde recibiste la noticia de la derrota? ¿Estabas en el edificio, en la sede del PRI? ¿Y qué pensaste, Dulce? Pensé 2 cosas.
Una, que como socióloga entiendo que los procesos político-electorales en las instituciones llevan a que algún día pierda, sobre todo en la vida democrática de un pueblo, que era por lo que habíamos estado luchando. Pero también pensé otra, demonios, ¿por qué me tocó a mí? O sea, eso también lo sentí y lo digo abiertamente. Ahora, quiero decirte, Sabina, que a diferencia de lo que una y otra vez han dicho en algunas personas, en ningún momento hubo regateo alguno por parte del PRI a reconocer el triunfo electoral de Acción Nacional y de Vicente Fox. No hubo absolutamente nada. Dulce, y bueno, sube Fox, gobierna, sube Calderón, gobierna, y ante el desastre de la guerra de Calderón contra el narco, se vuelve a abrir la oportunidad de que el PRI gane la presidencia con una generación más joven, presidida por Enrique Peña Nieto. Es la gran oportunidad de un PRI renovado. ¿Fue de verdad un PRI renovado lo que subió al poder? Yo creo que ahí hubo una, vamos a decir, equivocación, en el sentido de no aquilatar que no se podía regresar al pasado en el sentido de tomar las maneras, las visiones sobre el papel del PRI como partido en el gobierno que provenían de la década de 1990 o más aún de la década de 1980. Pues bueno, mexicanos, este es un pequeño fragmento que les acabo de proporcionar de esta entrevista de una hora que tuvo la magnífica Sabina Berman con Dulce María Sauri. Ahí lo pueden checar en Canal 14 si gustan ver toda la entrevista, porque no se dio cuenta Dulce María Sauri cómo Sabina Berman, entre las preguntas, se estaba burlando de ella. Primero, de que es en serio, de que nunca supieron nada de los PACs que la gobernadora Laida Sansores sacó a la luz y se tuvo que amparar a Alito Moreno porque el grupo feminista se fue con todo cuando amenazó a los reporteros y periodistas en todos estos audios. ¿Dónde estaban esos priistas que ahorita le dicen que es un mentiroso, que es un ladrón, que es un sinvergüenza? Todos esos, sumando a Dulce María Sauri, lo encubrieron en su momento. Y ahora sí, es el enemigo de todos. No, todos los priistas son los enemigos del pueblo. Les sacó todo. Ellos congelaron los salarios mínimos. Y los ricos, siempre siendo ricos. Y los pobres, ni que se diga. Que no querían regresar, que tuvieron la culpa. Ahora sí, le echa la culpa a Enrique Peña Nieto y a todos los priistas que todavía tenían esos ideales de los años 60. ¿Y qué decía Alito Moreno? ¿Qué decía Marco Cortés? ¿Qué decía la mismísima Xóchitl Gálvez? Que las ideologías esas eran del presidente Andrés Manuel López Obrador, las antiguas. Pues ninguno de estos sinvergüenzas, en ningún sexenio, pensó, vamos a subir el salario mínimo. Vamos a proporcionar reformas para los más pobres. Vamos a buscar reformar a la gente. Vamos a pensar en programas sociales para todos los mexicanos. Que ahorita están en la ley. Gracias al partido de Morena, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. No a ellos que nos dijeron que era imposible que se lograra esto. Y lo logró el mejor presidente que ha tenido México. Y es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y luego, en la campaña de Xóchitl, se quiso colgar de que ahora sí, los programas sociales se quedaban. Cuando ellos, en toda la campaña de Xóchitl, decían, vamos a desaparecerlos. Y todavía terminó la campaña, todavía les ganamos por más de 36 millones. Y Marquito Cortés dijo, no a los programas sociales. O sea, toda puertas cerradas y bueno, ya vieron todo el relajo que hay ahorita en el PAN. Pues bueno, mexicanos, por si lo quieren escuchar, está larguísimo, casi una hora la entrevista y lo pueden ver, 53 minutos.
Muy buena esta entrevista. Realmente como Sabina Berman no se guardó absolutamente nada. Y se fue hasta la yugular contra los priistas, que están a punto de desaparecer. No se pierdan mi video a las 10 de la noche en su canal Legión Vanguardia. Está buenísimo. No. Una entrevista que se sale de control, mexicanos. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un like, compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Política, activa la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen un comentario, yo estaré leyendo. Y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.